Muy buenos días, licenciada especialista Sonia Guamaní Saldaña, colegas presentes en el aula. El que les habla es el licenciado Ever Gonzalo Guamaní. En esta oportunidad, pues, me ha tocado exponer el tema de analgésicos opioides, tramadol, codeína, petidina y morfina. Primeramente vamos a ver el tema del dolor. Como manera introductoria, el dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva con intensidad variable que puede resultar molesta y desagradable en una parte del cuerpo, ¿no? Según su duración, se clasifica de la siguiente manera: dolor agudo y dolor crónico. Dolor agudo, por su periodo, pues, corto, que aparece de manera intenso, se presenta rápidamente y dura relativamente un periodo corto, ¿no? Mientras el dolor crónico es un dolor que ya viene pues de una estadía prolongada por buen periodo, como por ejemplo ¿no? Los pacientes oncológicos, reumatológicos que tienen pues ya un dolor de estadía larga, ¿no? Y según su intensidad tenemos pues dolor leve, moderado y severo, ¿no? Según la escala numérica verbal, podemos clasificar que leve pues de 0 a 3, moderado de 4 a 6 y severo pues mayor a 7, ¿no? El dolor es el síntoma más prevalente en el medio hospitalario, como en el primer nivel de atención y ¿no? Y en los hospitales, pues uno de los problemas más frecuentes en los servicios de salud, que principalmente la mayoría de nuestros pacientes pues van a acudir por algún dolor, ¿no? Y su tratamiento terapéutico más común, más frecuente, son pues los AINES y después los opioides, ¿no? Los opioides. Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que interactúan pues con los receptores opioides de las células, ¿no? Que más adelante vamos a mencionar, que son la mu, la kappa y la delta. Eh, estos opioides son pues opioides naturales o derivados de la planta de la amapola, ¿no? Eh, están indicados, ¿no? Las indicaciones son como analgesia central. Para dolor leve, por ejemplo, tenemos el tramadol, la codeína, la hidrocodona, ¿no? Son los fármacos que están indicados por un dolor leve. Para el dolor grave están indicados pues la morfina, el fentanilo, oxicodona, hidromorfona, metadona. Son medicamentos que están indicados y también tenemos medicamentos, ¿no? Fármacos opioides que están indicados para la tos, como por ejemplo la codeína, dextrometorfano, para la diarrea, la loperamida, ¿no? En esta parte vamos a ver la clasificación de los opioides. Los opioides se clasifican de la siguiente manera: agonistas puros y agonistas parciales, agonistas antagonistas y agonistas, ¿no? Eh, los agonistas puros, a la vez se dividen en naturales, semisintéticos, sintéticos. Los agonistas puros, al unirse al receptor mu, ¿no? Pues estos agonistas puros naturales, que es la morfina, la codeína, dextrometorfano, pues generan una sensación de placer, una sensación eh, de analgesia en el paciente, ¿no? Se consideran naturales porque son pues opioides directamente naturales, sin las variaciones químicas que podríamos decir, ¿no? Las semisintéticas, como el tramadol, la oxicodona, ya son fármacos derivados de la morfina que ya han pasado pues sus variaciones químicas en un laboratorio y por eso se consideran semisintéticos. Ahora los sintéticos son pues ya químicamente ya son derivados que son cambiados químicamente, lo que es la morfina, pues que son derivados de la morfina que se convierten en un sintético por una
cambiación morfológica química, pues, ¿no? Como por ejemplo el metadona, el fentanilo, ¿no? Y son variaciones a nivel del laboratorio de la morfina y se convierten pues en estos opioides sintéticos que son pues de mayor complejidad, ¿no? Tenemos las agonistas parciales sintéticos, como por ejemplo la buprenorfina, la agonista y antagonista, que al unirse a los receptores mu y kappa, ¿no? Nos generan pues esa sensación de analgesia, ¿no? Que son los sintéticos considerados como nalfubina y la pentazocina. Los antagonistas, ¿no? En los antagonistas vamos a encontrar los sintéticos, que es la naloxona. En este caso, la naloxona, pues es lo que va a ser la antagonista, es el opuesto del agonista, ¿no? Si los agonistas puros nos generan una sensación de placer, esa sensación de analgesia, ¿no? Y esto, si hay una intoxicación, sobredosis de estos agonistas puros, lo que van a hacer es actuar las antagonistas en los agonistas, ¿no? O sea, en este caso tendríamos como nuestro antídoto principal las naloxonas, ¿no? Para los agonistas puros, ¿no? Si hay una intoxicación eh, por sobredosis, podemos decir por sobredosis, en estos casos de los medicamentos o los opioides agonistas puros, utilizamos pues la naloxona, ¿no? Entonces la naloxona pues es principalmente un antídoto, voy a decir, para los agonistas. Ya viendo la clasificación, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver el mecanismo de acción, ¿no? Mecanismo de acción de los opioides. Aquí en este nivel, pues, a nivel de cualquier parte de nuestro organismo, lo que primeramente lo que vamos a hacer, vamos a observar es, vamos a percibir el dolor generado, pues, por, por un agente químico, térmico, físico, ¿no? Dolor. Y este dolor va a generar, pues, un mecanismo de acción. Este mecanismo de acción va a generar un potencial de acción generando y va a viajar, pues, por la médula espinal a las vías referentes, ¿no? Que puede ser el espino talámico, la espina articular, hacia el centro hipotalámico, generando pues una sensación del dolor, llanto por ese dolor que genera a nivel de nuestro organismo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el opioide es bloquear o inhibir esa vía, ¿no? Esa vía ascendente que lleva, pues, ¿no? Esa sensación del dolor que nosotros vamos a percibir, ¿no? Entonces, al, al inhibir, al inhibir la sinapsis, ¿no? Los receptores mu, lo que genera, pues, es, ¿no? Como, ¿no? Bloquear ese dolor que nosotros podemos percibir, ¿no? Ese es a nivel analgesia. Pero lo que el opioide principalmente actúa es a nivel central, ¿no? A nivel central, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, donde pues ese dolor generado, lo que va a hacer el opioide es, lo que va a generar es una modulación de la sensación dolorosa, la percepción de ese dolor, ¿no? Va a cambiar por el estímulo de los opioides, ¿no? Y gracias a pues la proteína G inhibidora, pues se va a unir a los receptores mu, kappa y delta, y y esta, y esta inhibición, pues va a generar esa sensación de percibir el dolor de distinta manera, ¿no? Una sensación y ese dolor crónico, oncológico que el paciente percibía va a cambiar ese estado pues a nivel límbico, a nivel del sistema central, ¿no? Entonces, eso es el principal acción
del opioide, ¿no? Actúa a nivel nervioso central, ¿no? Ahí, mientras el analgésicos o los AINES, pues lo que hace es bloquear la vía eferente que nosotros percibimos dolor, pero el opioide ya actúa principalmente a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel del cerebro, que va a viajar a nivel a través de la médula espinal del cerebro y ya a nivel de acá ya, ¿no? El opioide actúa y por eso que pues va a calmar ese dolor que nosotros percibimos, un dolor doloroso que nos genera llanto, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces esto va a generar que es más que la percepción del dolor sea pues ya cambiado, un placer, podemos decir que las presiones se normalicen, se regularicen hemodinámicamente porque esa sensación de dolor va a cambiar, ¿no? Además, nosotros mantenemos, pues, el propio organismo tiene, pues, el sistema endógeno analgésica, que lo que va a generar es, pues, potenciar la vía descendente y va a generar el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, ese sería su mecanismo de acción de los opioides, ¿no? Tenemos acá también, de manera resumida, ¿no? Los receptores opioides acoplados a la proteína G van a producir la inhibición de la actividad de la adenil ciclasa, ¿no? Produciendo una reducción de la concentración de AMP ciclasa y actividad proteíquinasa dependiente de AMP ciclasa, ¿no? Esto, pues, a la disminución fosforilación de proteínas va a generar, pues, un cierre de los canales de calcio, ¿no? De las neuronas presinápticas, pues, produciéndose una reducción de la liberación del neurotransmisor. Mientras por el otro lado vamos a ver la apertura de los canales de canales de potasio, ¿no? Las neuronas postsinápticas, ¿no? Mientras el calcio va a generar neuronas presinápticas y los de potasio las neuronas postsinápticas generando hiperpolarización y estos a la vez pues ambos van a generar una analgesia en el paciente, ¿no? Tenemos la escala terapéutica del dolor. Tenemos los opioides débiles y los opioides fuertes, ¿no? En este caso, los débiles son codeína, tramadol, hidrocodona. Los fuertes tenemos la morfina, petidina, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicodona, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la escalera terapéutica, ¿no? Que están divididas en 4 escalones. El primer escalón, lo que vamos a observar es el analgésico opioide más analgésicos, que es el paracetamol, el aire, el metamizol, ¿no? Que es pues, el principal el medicamento de primera línea de analgésicos que se utilizan para terapia de dolor, ¿no? Eh, y después tenemos el siguiente escalón, que son los opioides débiles, ¿no? Esta clasificación más, en el año 2012 la OMS ha clasificado que la primera línea son los analgésicos y después a partir de la segunda línea se utilizan pues los opioides, ¿no? Entonces los opioides débiles vamos a más los coanalgésicos más el escalón 1, ¿no? Entre ellos vamos a tener el codeína y tramadol en el escalón 2. Y en el escalón 3 vamos a utilizar los opioides potentes más coanalgésicos más el escalón 1, ¿no? Y los vamos a utilizar ya los opioides fuertes, que son morfina, oxicodona, fentanilo, metadona y buprenorfina, ¿ya? Y obviamente en escalón 4 ya es el último, escala terapéutica, pues para dolores principalmente oncológicos, neurológicos, que son dolores muy fuertes, pues vamos a tener ¿no? Neuromodulación más ablativos invasivos más con analgésico, ¿no? Es una terapia de escala de dolor, ¿no? Son pacientes muy dolorosos, ¿no? Aquí tenemos el medicamento, primer fármaco opioide que vamos a tocar es el tramadol. El tramadol, pues, es un agonista sobre los receptores opiáceos centrales MU, ¿no? Actúa como inhibición de la recaptación de la norepinefrina y la serotonina, ¿no?
también impidiendo la transmisión del dolor a través de la médula espinal, ¿no? Entonces, en mecanismo de acción habíamos visto que los opioides lo que hacen pues es trabajar a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Viajando a través de la médula espinal, llegan al cerebro y desde ahí pues generan, ¿no? La percepción del dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que actúa el tramador. Entonces tenemos la presentación, vamos a encontrar la cápsula de 50 miligramos, en gotas 100 miligramos por ml, suspensión 100 miligramos, solución inyectable 50 a 100 miligramos por 12 ml, ¿no? Comprimidos rectales 100 miligramos, ¿no? Entonces, esas son las presentaciones que podemos encontrar por lo general en el tramadol. Tramadol, categorías farmacológicas, tenemos es un analgésico opioide, está indicado en dolor moderado a severo, ¿no? En dolores leves no está considerado el tramadol, está considerado a partir de moderado a severo, ¿no? En dolor agudo y crónico, en procedimientos de diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo podría ser toracocentesis, puede ser, pues, no sé, unas biopsias dolorosas que se podría utilizarse, ¿no? En dosis, tenemos la vía intravenosa, una ampolla 100 miligramos por 12 ml, intramuscular, una ampolla de 100 miligramos cada 6 a 8 horas. Es muy importante recalcar esta parte que en los adultos se recomienda que la dosis total no exceda los 400 miligramos por día, ¿no? Eso es muy importante que nosotros debemos saber que no debemos exceder esa dosis, ¿no? ¿no? La administración es vía parenteral, ¿no? Inyectables lentamente o en solución por goteo, ¿no? Principalmente por sus efectos adversos que más adelante vamos a ver, por eso se tiene que el tramadol administrar lentamente, ¿no? Los efectos adversos. Los efectos adversos principalmente en el sistema nervioso central, vamos a ver pues alucinaciones, mareos, confusiones, ¿no? Agitación, a nivel del ojo, dolor, hinchazón en la cara, hinchazón. Entonces, en los opioides, los efectos adversos se presentan casi en todo el organismo. Por eso es muy importante la vigilancia y el monitoreo de estos fármacos opioides al administrar, ¿no? Como vamos a ver en esta imagen, los efectos adversos se producen a nivel de la nariz, la garganta, dolor, dificultad para tragar, ¿no? Musculares, contracturas, en vez de, ¿no? Nos puede generar contracturas, gástrico, acidez, indigestión, náuseas, vómitos. Es muy importante este efecto adverso valorar porque muchas veces pues el tramador se lo pasó muy rápidamente y el paciente está con náuseas y vómitos, ¿no? Y es muy importante observar esta parte. A nivel de la piel podemos también puede presentar urticaria, erupciones, comezón. A nivel sistema respiratorio, dificultad para respirar, ¿no? Recuerden pues todo opioide actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por esa razón tenemos que tener bastante cuidado con los opioides, ¿no? Eh, porque a nivel del sistema nervioso central puede deprimir cualquier parte del órgano y podemos tener este tipo de efectos adversos como dificultad respiratoria, ¿no? A nivel de la boca podemos hinchazón de la lengua, los labios, ¿no? Inflamación, dolor, ¿no? Intestinales, podemos tener pues el efecto adverso de una diarrea, estreñimiento, ¿no? A nivel de extremidades, hinchazón, ¿no? Entonces, esos son los efectos adversos que se podrían presentar no solamente en el tramadol, sino en los demás opioides también, ¿no? Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo, insuficiencia respiratoria grave. En pacientes con insuficiencia respiratoria no se debe administrar ningún tipo de opioide. Epilepsias incontroladas, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, intoxicación aguda con hipnóticos, psicofármacos o alcohol, ¿no? Muy importante porque
El alcohol también, pues, lo que hace es alterar el sistema nervioso y como todo medicamento opioide va a actuar a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Por eso es muy importante valorar todos esos aspectos, ¿no? Porque a una emergencia puede llegar un paciente con dolor y en estado etílico. Entonces, en esos casos, nosotros como profesionales pues, de emergencia tenemos que saber valorar y qué medicamento podemos administrar y qué opioides no, ¿no? Muy bien. Farmacocinética, la absorción a nivel vía oral, es una buena absorción, ¿no? La distribución, pues, se da a nivel eh, buena absorción subcutánea, mucosa, paso de comportamiento de primer orden, metabolismo, pues se va a dar a nivel del hígado, ¿no? Metabolismo hepático, excreción renal, ¿no? Excreción biliar, ¿no? Cuidado de enfermería. Antes cuidado, vamos a ver la dependencia. La mayoría de los fármacos opioides generan también dependencia por su uso prolongado de estos fármacos. Los pacientes van a generar pues la dependencia y 15.5 millones de personas con dependencia generadas en los últimos años en la América del Sur. La mayoría entre 25 y 29 años. 23% de los consumidores desarrollan una adicción a estos opioides. Por eso es muy importante, ¿no? Que los opioides, bueno, hay que tener bastante cuidado. Cuidados de enfermería. Hay que tener en cuenta, ante el uso del tramadol se debe administrar con precaución, ya que puede causar o agravar la depresión respiratoria por su mismo mecanismo de acción de estos fármacos, ¿no? El tramadol se debe administrar con precaución a los pacientes con insuficiencia renal. Muy importante valorar esa parte. Codina es otro opioide, agonista opiáceo. Tenemos en presentación líquida oral de 10 a 15 miligramos por 5 ml. Vamos a encontrar esa presentación. También vamos a encontrar presentación de tableta de 30 miligramos, 60 miligramos, inyectable 30 miligramos por ml o 12 ml, ¿no? La codeína, pues, es un derivado de la morfina. Presenta mucho menor afinidad por los receptores mu, escasa potencial analgésica, menor depresión del sistema nervioso, ¿no? Menor depresión, menor farmacodependencia, acción antitussígena, ¿no? Esto es muy importante, la acción antitussígena, pues por eso muchas veces los pacientes tuberculosos van a tener este tipo de indicaciones con codeína, ¿no? Por su acción antitussígena, ¿no? Indicaciones. Tratamiento del dolor leve a moderado, ¿no? Acción antitussígena, como habíamos mencionado. Administración en adultos de 15 a 60 miligramos subcutánea o intramuscular cada 4 a 6 horas, la dosis máxima diaria. No debemos exceder de 360 miligramos, ¿no? En 24 horas, ¿no? Y está indicado también en un tratamiento con tos no productiva, ¿ya? Si hay tos productiva, no, tos no productiva, ¿ya? Antitoxígeno en tos no productiva. Administración oral en adultos de 10 a 20 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, la dosis máxima diaria no debe exceder de 120 miligramos en 24 horas. ¿No? La farmacocinética de la codeína, la absorción, es una buena absorción vía oral, incluso que la morfina. Su inicio más aproximadamente en tiempo es 30 a 60 minutos, concentración pico 60 a 90 minutos, ¿no? Su distribución se distribuye más allá de los compartimentos que incluyen el agua, el corporal. Metabolismo se desarrolla se da a nivel del hígado. Su excreción es a través de la orina, ¿no? Renal.
¿no? Esa sería su farmacocinética. Tenemos también las reacciones o efectos adversos y contraindicaciones que se podrían presentar en el opioide que es la codeína, ¿no? ¿Qué reacciones adversas podemos encontrar? Podemos encontrar estreñimiento, taquicardia, cefalea, vómitos, ¿no? Entonces, es muy importante valorar esta parte. Y contraindicaciones, pues, hipersensibilidad a los opioides, asma, enfisema pulmonar, depresión respiratoria, está contraindicado en embarazo y lactancia por sus mismos efectos, ¿no? Cuidados de enfermería, vigilar los signos de efectos adversos en este medicamento, evitar los depresores del sistema nervioso, debe continuarse el tratamiento paulatinamente para evitar dependencia, ¿no? Muy bien. Petidina, categoría farmacológica, es un analgésico opioide. Tenemos la presentación en comprimidos de 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos, en ampollas de 100 miligramos por ml o 100 miligramos por 12 ml. Dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso o 100 miligramos cada 4 o 8 horas por vía intramuscular o subcutánea. La petidina está indicado en alivio del dolor moderado a severo, coadyuvante de la anestesia general y local, analgesia obstétrica y neoplásicos, ¿no? En problemas, no en enfermedades neoplásicos, ¿no? Contraindicaciones. La petidina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al fármaco o cualquiera de los componentes de su formulación. Igualmente está contraindicada en pacientes en coma o en condiciones asociadas a la hipertensión intracraneal o traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería es la administración intravenosa rápida o la administración de petidina a pacientes con depresión de volumen sanguíneo o en otras situaciones en que la capacidad para mantener la presión arterial está comprometida, puede dar lugar a una hipotensión grave, ¿no? Hipotensión grave. Monitorizar la función respiratoria durante la administración de cualquier tipo de opioide, principalmente la función respiratoria hay que vigilar, ¿no? La morfina. La morfina, pues, es un opiáceo de mayor elección, cuando no es posible controlar el dolor del paciente con otro tipo de narcóticos, pues se planteará el uso de la morfina, ¿no? Como una terapia de dolor. Se administrará a intervalos regulares asociados habitualmente a analgésicos no narcóticos, ¿no? La morfina, pues se une principalmente a los receptores opioides mu, kappa y delta, ¿no? A través de la proteína G, y estos pues van a aperturar la mu y la delta, van a aperturar los canales calcio y la kappa, al unirse a la proteína G, van a hacer el cierre de los canales de, ¿no? De calcio, ¿no? Perdón, la mu y los receptores mu y la delta, al unirse a la proteína G, ambas van a aperturar el canal de potasio, ¿ya? Van a aperturar el canal de potasio. Mientras la kappa, al unirse a la proteína G, va a generar el cierre de los canales de calcio, ¿no? Y esto, al generar la apertura del canal de calcio y a la apertura del canal de potasio y la cierre del canal calcio, lo que va a generar es la hiperpolarización neuronal y de las terminaciones nerviosas, generando pues una analgesia en el paciente. Entonces, esos aspectos es muy importante que tenemos que considerar el efecto farmacológico que produce la morfina, que actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿no? La dosis va a depender del estado actual del paciente, porque la dosis, pues, gradualmente va en incremento
cada vez que el paciente no tolere el dolor con la dosis que se le está administrando al paciente, ¿no? Entonces, es variable la dosis. La administración vía oral, solución acuosa de morfina o comprimidos de liberación retardada, ¿no? La vía parenteral, vía subcutánea, vía intramuscular, no es recomendable, ¿no? Pero hay casos que sí puede darse. Vía endovenosa y vía epidural, la bomba de analgesia controlada por el paciente, que últimamente pues se está utilizando con mayor frecuencia, la bomba de analgesia, que muchas veces pues vamos a encontrar al paciente con su terapia de dolor, los pacientes oncológicos que van a tener, ¿no? Permanente su terapia de dolor con morfina. Permite la administración y el control de la cantidad recibida para aliviar el dolor del paciente, ¿no? Morfina tenemos en presentación vía oral, comprimido de 60 miligramos, comprimido de liberación retardada de 5, 15 y 100 miligramos. Cápsula retardada tenemos de 200, 150, 60, 30 miligramos. Vía parenteral, ampolla de solución al 1%, 2%. La morfina principalmente pues está indicado en dolores severos, ¿no? Que son los dolores podemos decir dolores oncológicos, ¿no? De estadía prolongada, ¿no? Infarto agudo de miocardio, está indicado también edema pulmonar agudo secundario, insuficiencia ventricular izquierda, tratamiento paliativo de dolor crónico. Entonces, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar como tratamiento paliativo el dolor crónico a morfina, ¿no? Administración, bolo lento, 2 miligramos cada minuto. Se recomienda diluir la preparación a 1 miligramo cada ml, ¿no? Eso hay que recordar siempre. 1 miligramo cada ml. Contraindicaciones, hipersensibilidad conocida a la morfina, pacientes con depresión respiratoria o enfermedad respiratoria obstructiva grave, pacientes con asma bronquial agudo, ¿no? Cuidados de enfermería, que tenemos que tener precaución con la presentación, ya que existe en la presentación de 10 miligramos en 1 ml y de 1 miligramo en 1 ml. Entonces, esta partecita, por favor, siempre hay que revisar la presentación de las morfinas, ¿no? Porque nos pueden confundir, a veces por el apuro, no podemos verificar bien la presentación y podemos confundirnos, ¿no? Al ser un medicamento fotosensible, se debe tener cuidado y proteger de la luz. Se debe administrar solo, ¿no? Sin combinar con ningún otro fármaco. Efectos adversos, ¿no? El principal va a generar una miosis, constricción de las pupilas del ojo, hipotensión ortostática, depresión respiratoria, dependencia física, aumento de la presión intracraneal, náuseas, disminución del apetito, ¿no? Morfina, por eso tenemos las siglas de la morfina, que cada uno pues genera un efecto, que cada letra pues representa un efecto adverso, ¿no? La M de miosis, la O de hipotensión ortostática, la R de depresión respiratoria, la F de dependencia física y la I de aumento de la presión intracraneal, N de náuseas y la A de disminución del apetito. Morfina, ¿no? Tenemos un artículo científico, es extraído pues de la revista de la Sociedad Española del Dolor, que se ha desarrollado en Madrid de septiembre a octubre de 2021, que se ha publicado el 17 de enero de 2022, hace poquito, ¿no? Este estudio consiste pues en la eficacia y complicaciones de las técnicas analgésicas para el tratamiento de dolor agudo postoperatorio, moderado a intenso, ¿no? ¿Cuál ha sido su objetivo principal de este trabajo de investigación? El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la eficacia de la analgesia epidural, ¿no? La analgesia perineural
continua y la analgesia controlada por el paciente con morfina, ¿no? Que nos interesa, que es el opioide a nosotros, empleada pues, para el tratamiento del dolor postoperatorio moderado e intenso en un hospital del tercer nivel. Los objetivos secundarios han sido, pues, identificar la incidencia de reacciones adversas y complicaciones asociadas a cada técnica analgésica, valorar la intensidad del dolor agudo postoperatorio en pacientes con antecedentes de dolor crónico, ¿no? Su método de investigación, el estudio ha sido retrospectivo, que incluyó 728 pacientes en los que se indicaron técnicas de analgesia como analgesia epidural continua y analgesia controlada por el paciente con morfina intravenosa, ¿no? Para el tratamiento dolor agudo postoperatorio, moderado e intenso entre octubre de 2018 y octubre de 2020, ¿no? Los niveles de dolor se clasificaron en leve, de escala numérica verbal de 0 a 3, moderada, escala numérica verbal de 4 a 6, e intenso, escala numérica verbal mayor o igual a 7. ¿No? Los resultados encontrados, pues cerca del 60% de los pacientes presentaron dolor leve a las 24 horas y del 70% a las 48 horas y un 71.8% de los portadores de analgesia continua epidural presentaron dolor leve el primer día, ¿no? La cirugía con niveles más altos de dolor moderado intenso, esta parte que concierne al tema, ¿no? El dolor moderado e intenso fueron de las cirugías espinal en la que se empleó, ¿no? La analgesia controlada del paciente de morfina y la artroplastia de rodilla en que se utilizó la analgesia a través del bloqueo formal continuo, ¿no? Entonces, acá pues se utilizaba la morfina pues de 25,8 miligramos, dosis, ¿no? Generada en las 24 horas, y 18 miligramos donde que se ha puesto a las 48 horas, ¿no? No hubo complicaciones graves asociadas a ninguna de las técnicas, ¿no? Y hubo pues una relación significativa entre antecedentes de dolor crónico y necesidad dolorosa postoperatorio, ¿no? Y en conclusiones, llegaron pues a que la técnica de analgesia evaluadas para el manejo de el dolor agudo postoperatorio moderado e intenso consideraron eficaces, ¿no? Entonces, pues la morfina pues es un excelente opioide para terapia de dolor, manejo de dolor en cualquier tipo de paciente, ¿no? Muchas gracias. Ha sido hoy el tema. Me quedo con esta frase que es: divina es la tarea de aliviar el dolor, ¿no? Muchas veces tenemos pues pacientes, adultos mayores, hasta familiares, personas adultas, quienes presentan dolores, y pues aliviar ese dolor pues es una tarea divina que nosotros tenemos ese privilegio de cumplir, ¿no? De calmarle ese dolor al paciente, ¿no? Muchas gracias.